dragón o nuestros dragones que tenemos. Ya decías de que el tema trata de los pecados intencionales. A ver, hemos tratado de ver una diapositiva. Voy a tratar de ubicarlo. Vamos, no lo lea mi memoria. A ver, un momentito para instalar mi memoria. A ver, esperamos al hermano. ¿Qué tal, Elías? ¿Has podido dar repaso a los capítulos? El de ahora sí, ¿Qué tal? el de ahora sí. Tengo ahí Hasta ahora, ¿qué también, capítulo te ha gustado más? Así que digas, me ha dejado conmovido. Hasta ahora, hasta lo que has leído, pues. mira, la verdad, es que cada uno ha tenido algo interesante, la verdad, cada uno, o sea, es que mira, cómo él mezcla todo lo que él presenta es interesante porque te va tocando situaciones que son, complicadas. Si no fuera por eso, digamos que es información, pero te pone casos, ¿no? Eso lo hace interesante. Y por ejemplo, en este capítulo también hay la misma situación. Entonces, por ahí también ya tengo mis preguntas, así que ojalá el hermanito pueda presentar de una vez. Ujú. Sí. A ver, eh, sí, sí. Los casos que presenta ya en la segunda etapa son súper bonitos. Por eso les digo, pasemos la primera etapa a la segunda y ahí vamos a sentirnos aún más identificados, ¿no? Cuando él habla de las adicciones, él habla de varias cositas que todos cometemos, círculos viciosos de obsesiones que tenemos, y me sentí bastante identificada, ¿no? Comencé a identificar cositas que no me había dado cuenta antes. Eh, y como dice una psiquiatra que me encanta escuchar, María Rojas Estapé, cuando tú logras entenderte, o sea, logras entender por qué es que pasa esto o por qué es que piensas así, ¿no? Existe un alivio, ¿no? En el corazón, ¿no? Y dices, puedo cambiar, puedo hacer algo para solucionar esto, pues, ¿no? Entonces ahí está nuestro hermano ya, consiguió. A ver, ya estamos reingresando. Me había estado preparando algunas diapositivas y el tema de esta tarde entonces es sobre los pecados intencionales. ¿Qué les viene a la mente cuando se habla de pecados intencionales? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cuáles son los pecados intencionales? Mm, Lo que a quiero ver, hacer lo que quiere hacer, pero conscientemente. a sabiendas, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es la definición. El pastor Moore, recién lo voy conociendo también a través de la lectura del libro, muy interesante. Y él me lo define de esta manera, dice, por pecados intencionales entendemos los pecados que una persona decide cometer con el pleno conocimiento de que se trata de algo impropio y sin abrigar el deseo de hacer lo correcto. Y esta forma de pecados intencionales dice que son pecados que Dios no cubrirá. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué aquí en el comentario del pastor.
Dice también él lo llama pecados con arrogancia. Pecados con arrogancia, pecados que se hace a sabiendas, que sabe que no debe hacerlo. Y hay tres tipos de pecados que Dios no cubrirá. Entonces, ¿cuáles son esos pecados que Dios no cubrirá? Que son intencionales. Menciona la rebelión, menciona también la presunción y luego una doctrina mortal. Son los tres pecados intencionales que Dios no cubrirá con su manto de justicia. Y vamos a ver qué nos dice sobre la rebelión. Dice, la rebelión llamada también pecados con arrogancia es en realidad una rebelión contra quién? Es una rebelión contra Dios. Dice, el mundo está lleno de personas que piensan que las normas de Dios son tontas. Miren cómo se atreven a decir, ¿no? Y que los cristianos que obedecemos sus leyes somos personas ingenuas. ¿Es cierto? Claro que lo hay y escuchamos en todo momento, por ejemplo, a veces en reuniones sociales, en el trabajo, cuando no participamos de todas costumbres, de todo lo que programan para un evento, entonces nos dicen personas inadecuadas, ingenuas. ¿Por qué? Dicen, ¿no? Y son personas que practican el libre albedrío, son individuos que se sienten muy bien si es que no les señala, nadie les señala sus pecados, y tales personas se creen justas, sienten que no necesitan arrepentirse, y mientras mantengan esa actitud, dice, acerca de sus pecados, no podrán recibir la justificación divina. Cualquier pecado del cual no estemos dispuestos a arrepentirnos, jamás será cubierto por el manto de la justicia de Cristo. Entonces, ¿cuán importante es el primer requisito para recibir el perdón, para recibir la gracia de Jesús? El arrepentimiento, reconocer que estamos haciendo algo malo y pedir perdón a Dios. Pero si no lo hacemos, estamos rebelándonos contra Dios. Eso se llama rebelión. Entonces, mientras mantengan esta actitud acerca de sus pecados, dicen, no podrán recibir la justificación divina. Cualquier pecado del cual no estemos dispuestos a arrepentirnos jamás será cubierto por el manto de Cristo. A la segunda parte. La presunción. ¿Qué es la presunción? Es otro tipo de pecado intencional que Dios no perdonará ni cubrirá con la justicia de Cristo. ¿Y qué es la presunción? María Laura, no sé, le escucho bastante entrecortado al hermano Isaías. Tú, María Laura, ¿cómo me escuchas, hermano Elías? Yo por acá sí escucho bien, solo que de rato en rato se escuchaba alguien que hacía bulla. Sonaba. Había dos micrófonos, ¿no? Sí, sí se escucha bien. Me parece Entonces, que de repente tiene otro celular por ahí cerca, no sé, algo parece que viniera un ruido de ahí de su audio, hermano Arcadio. Sonaba como esos que compran fierro, sonaba de fondo. Ahorita está en silencio todo, ¿eh? active su micrófono, hermano Arcadio. Hermano. Hermano Arcadio, active su micrófono. ¿Cómo nos escucha? Le decía que escucho entrecortado, entrecortado le escucho. Parece que es la señal por casa. Le escucho bastante entrecortado. Debe ser la señal, En este hermano. momento veo un poquito. De repente. Bueno, Hay momentos que no se escucha nada, hay momentos que sale bien entrecortado, y hay momentos que... estamos hablando sobre el segundo pecado que Dios no cubrirá con
su justicia o el que no perdonará. Y se refiere a la presunción. Y definíamos qué es la presunción, según el pastor Moore, aquí en su libro dice, la presunción es todo aquel pecado que intentamos justificar. Y eso desde el inicio, ¿se acuerdan de Adán? Cuando Dios lo llamó y le dice, "¿Y qué has hecho?" Y entonces él inmediatamente no reconoce que se ha equivocado, sino dice, la mujer que tú me diste me dio el fruto. Y cuando va a Eva, Eva también le echa la culpa a la serpiente y así buscan justificar un pecado. Y todos a veces actuamos así. No queremos reconocer nuestras faltas y ese estamos viendo que Dios no acepta ese tipo de actitudes. Dice, presunción significa presentar excusas Es, por nuestros es de pecados. presunción, hermano, ¿no? Es de presunción, ¿no? Así es. Presunción significa presentar excusas por nuestros pecados, porque nos negamos a creer o no queremos creer que podemos vencerlos. Es una forma intencional de pecado que Dios no puede perdonar y que no cubrirá con la justicia de Cristo. Por eso dice, tenemos que aprender a reconocer cuando nos equivocamos. Hay un ejemplo que nos va a hacer entender mucho de ello. Aquí cuenta el pastor sobre el testimonio de una señora que le dice que yo tengo un amigo que fuma. Él me dice que se le hace imposible vencer su hábito y cree firmemente que Dios entiende su situación y lo perdonará a pesar de todo. ¿Qué opinamos de esta persona? Alguien que fuma, sin embargo, dice, quiero dejar el hábito de fumar, pero yo sé que Cristo entenderá mi situación y sé que me va a perdonar. Y presume ello. Y dice, ¿qué es lo que comenta el pastor? Dice, deseo compartir un principio del cual hablaré en los próximos capítulos. La victoria sobre cualquier pecado está al alcance de todo cristiano. Entonces no podemos decir por un pecado, no, de aquí no puedo salir, yo no puedo, y yo creo que Dios me va a entender en ese sentido. Este señor Claro, que dice claro. que fumaba, pero decía que a pesar de que quiere dejar el vicio, pero no se atrevía a dejarlo, y decía, Dios me va a entender. Sin embargo, aquí dice, la victoria sobre cualquier pecado está al alcance de todo cristiano. No existe un pecado imposible de vencer. No existe un pecado imposible de vencer. Así que el arrepentimiento significa que usted acepta esta declaración y se compromete a que se convierta en una realidad en su vida. Nosotros creemos que que todo pecado puede vencerse. Sí, claro, lo que No. dice el autor, ¿No? lo vimos también en el capítulo pasado, ¿no? Comentaba un poco sobre que nosotros como seres humanos somos débiles, ¿no? O sea, y Dios entiende nuestras debilidades, pero en el momento en el que ya mentalmente decimos, no puedo, ¿no? No puedo, no necesariamente que esta persona llegue a conseguirlo, ¿no? Como ya lo hemos visto en capítulos pasados, ¿no? La salvación no tiene que ver con nuestros méritos, pero dice que mentalmente, ¿no? La lealtad se mantenga, ¿no? Que en tu mente tú digas, yo voy a poder, ¿no? ¿Será que caí esta vez? ¿Será que voy a intentarlo varias veces más? ¿No? Pero en mi mente sigue presente de que eso está mal, ¿no? Y de que voy a seguir intentando hasta conseguir la victoria. ¿No? Entonces, en esa voluntad del ser humano de cambiar es donde se ejerce la fe, ¿no? Y el Espíritu Santo puede seguir trabajando. Pero si esta persona dice, pues ya me rindo, ¿no? O sea, no puedo con esto y es demasiado fuerte y bueno, Dios me entenderá, ¿no? Como decía acá, ¿no? Este fumador, ¿no? Que ya no quería seguir intentándolo, ¿no? De, no, ya me rindo y ya Dios sabrá, pues, ¿no? No creo que me condene por esto, ¿no? Entonces, está siendo presuntuoso, ¿no? En su actitud, y ya no hay fe en ello, ¿no? Porque la fe es la que nos lleva, ¿no? Decimos, confiamos en que Dios
va a ser el que va a hacer el cambio, en que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, pero si ya pasamos al otro lado, pues ya abandonamos toda ayuda del Espíritu Santo, abandonamos todo ese caminar con Cristo, ¿no? Entonces, en ese Así. sentido, ¿no? Es que él dice, ¿no? La presunción no nos ayuda en nada. Y hay un versículo bien claro que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si no nos ponemos en las manos de Dios para vencer un pecado, lógicamente por nuestros propios medios no lo vamos a hacer. Y peor cuando lo que dice aquí, que Dios nos comprenderá, ¿no? O sea, no está dispuesto a pagar el precio de la victoria. Entonces dice, usted jamás debería renunciar a la victoria. Volvemos a hacer que quede en nuestra mente lo que dice ahí el pastor, dice, no existe un pecado imposible de vencer, pero no por nuestros propios medios, sino como decía María Laura, con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Dice, cuando andamos con Dios, Él trabaja. Si vamos sin Dios, nosotros trabajamos y como humanos fallamos. Entonces, es el segundo pecado que Dios no perdonará, la presunción. Un ejemplo en la vida real, a veces hemos dicho, Dios me comprenderá y entenderá mi debilidad y yo voy a hacer esto. Y no es así. Dice, nunca debemos renunciar a una victoria. El tercer pecado que Dios no cubrirá, su manto de justicia, es una doctrina mortal. ¿Y qué es una doctrina mortal? Nos muestra un ejemplo allí. Por ejemplo, una doctrina mortal es negar que el arrepentimiento juegue un papel importante en la vida del cristiano. Es decir, no es necesario el arrepentimiento. Y también aquí el pastor nos habla sobre una ilustración que nos va a llevar a entender cuál es una doctrina mortal. Y dice, nos habla de una persona llamada Gail, que es Gail, es una persona, una lesbiana que sostenía una relación monógama. ¿Y qué dice ella? Ella habla apasionadamente de su fe cristiana, argumenta que la verdadera fe cristiana no se atascará en el arrepentimiento y en el perdón, sino que podrá ser alimentada por cualquier forma de amor. Esa era su teoría, su filosofía de esta persona. Pero, ¿cómo lo entendemos? Sigue diciendo, para nuestros fines, el asunto central en la declaración de Gail es negar que el arrepentimiento juegue papel alguno en la vida cristiana. Y a esto lo llama el pastor una doctrina mortal. Ejemplos de actuales sobre doctrinas mortales. Vamos por acá cuando nos vamos a primera de Juan 4, 1 al 3. Por ejemplo, ¿qué dijo Juan? Y Juan dijo que cualquiera que niegue que Jesús vino en la carne a esta parte, al mundo, está de parte del anticristo. Hay muchas personas en la actualidad que no creen que Jesús vino en carne. Y bueno, materialmente, biológicamente, científicamente, ellos mencionan que no puede suceder y lo afirman como una teoría y muchos creen a él. Sin embargo, bíblicamente, son doctrinas falsas, son doctrinas que Dios no puede cubrir con el manto de su justicia. Nosotros sabemos por la Biblia, nosotros estamos convencidos que Cristo vino y se hizo carne, se hizo hombre y como hombre nació, creció, murió, resucitó y fue al cielo. Y gracias a ello nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. No podemos decir que Dios no vino en forma material o Cristo no vino en forma material a esta tierra. También nos habla sobre otra doctrina letal, que Jesús haya salvado al mundo. Y muchos lo dicen, y hay congregaciones actuales en Trujillo mismo de que no creen que Jesús
ha muerto para salvar al mundo y lo consideran solamente como un profeta, pero un profeta que ya murió y punto, no resucitó. Y creen que solamente existe el Padre Jehová y no Cristo como nuestro Salvador. Es una doctrina mortal también que Dios no perdonará. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ello. Dice, Gail creía y practicaba una doctrina que lleva a la muerte. Ella creía que la verdadera fe cristiana no necesita de arrepentimiento. Ella creía que la verdadera fe cristiana se alimentaría por cualquier forma de amor. Y según nosotros sabemos, el lesbianismo no es aceptado por Dios, pero al pecador que se arrepiente aún de esas prácticas, Dios lo va a perdonar. Sin embargo, Gail afirma lo contrario y dice, no, ese tipo de amor puede ser comprendido por Dios y nos va a llevar a alimentar nuestra fe cristiana. Sin embargo, no es así. Dios dice, puede aceptar a la gente que piensa que algo es correcto cuando a sus ojos es incorrecto, siempre y cuando no traten de justificar su conducta o se rebelen contra sus leyes. Ahora, por equivocada que sea la conducta homosexual, dice la doctrina letal de Gail, no era creer que la homosexualidad es una conducta aceptable para los cristianos. No dice, la preocupación es que ella no aceptaba el valor del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo fundamental para una persona para encontrar la salvación. Entonces son 3 pecados que Dios no perdona. Volvemos a decir, la rebelión, la doctrina mortal y la presunción. Pero hay pecados que Dios sí puede perdonar y pecados intencionales también menciona. ¿Están de acuerdo o no? Y allí vemos cuáles son los pecados que Dios sí cubrirá. Se peca intencionalmente, ya no creo, hermano. A ver, lo vamos a ver. Si sé que si voy a pecar o en forma intencional, ya no creo. ¿Ah? No estoy de acuerdo que en forma intencional ya pecando, no. Hay un ejemplo aquí, hermano Arcadio, dice, a ver, de repente lo entendemos mal, pero aquí ya nos habla de un personaje que escribe una carta a través de su esposa. Mire lo que dice. Y dice, él dice, he sido adicto desde los 13 años. Tengo 2 hermanas menores. Mis 2 hermanos más jóvenes murieron a causa del infierno del alcohol y las drogas. Mi padre también murió de lo mismo. Mi madre, quien prácticamente ha perdido la razón debido al alcohol, ha estado viviendo prácticamente en las calles. Mi abuso de la bebida y las drogas está empeorando. He experimentado con la cocaína, he experimentado con la marihuana y con las drogas me he inyectado. Este pasado fin de semana gasté $75 en cocaína, sacado del dinero que teníamos reservado para pagar el alquiler de nuestra casa. Debido a que gano $5.75 por hora, esto representa una posición grande de mi sueldo. Y dice, cada vez que uso drogas y alcohol, me digo a mí mismo, le digo a mi esposa, a mi hijo mayor y al Señor que estoy arrepentido y que deseo dejar el vicio. Mi intención es que esa sea la última vez, pero nunca sucede así. Apenas 1 o 2 meses, después vuelvo a caer. ¿Lo hace intencionalmente esta actitud, este personaje? ¿O lo hace en forma inconsciente? ¿Qué dicen? Un adicto que no puede dejar la droga, no La puede. pregunta podría hacerse de otra forma, ¿no? ¿Cuáles A ver, pecados, según nosotros, son sin intención, ¿no? también puede ser. ¿Cuáles son los pecados que son sin intención? La verdad es que yo creo que todos los pecados, todo lo que hacemos
tiene intencionalidad, ¿no? Simplemente porque nuestra naturaleza es así, ¿no? Es mala nuestra naturaleza, ¿no? Los niños. Ujú. Una vez el pastor Bullón mencionó que los niños naturalmente son pecadores sin intención. ¿Por qué? Porque, supongamos, ¿no? Él puso un ejemplo de que había un niño que no quería mamar su biberón, ¿no? Y la mamá le dice, bueno, le voy a dar el otro niñito que no tiene. Y ahí sí dijo, no, yo sí quiero. O sea, la envidia lo tienen ya de por sí como origen, pero es algo que lo hacen sin intención. Ellos se muestran al natural, ¿no? A diferencia de las personas ya más grandes que son conscientes, pues, ¿no? Bien, y dice, a ver, reflexionemos un poco acerca de esta carta, de lo que nos cuenta este joven. Y aquí hay unas preguntas que dice, cuando este joven bebe y usa cocaína, ¿sabe lo que está haciendo? Sí, Claro, todos pues, sabemos y lo analizamos y vemos que él sabe lo que está haciendo porque así lo menciona, lo dice, ¿no? Ahora, ¿se arrepiente de su pecado? también, ¿Se arrepiente sino de su pecado? que Yo sí es sé. una conducta obsesiva que él no puede dejar, ¿no? Así Es un es. concepto de las adicciones que es clave, ¿no? Que ellos son Después esclavos de de las mañana no, pues adicciones. es un proceso, claro, es un proceso. Entonces, es muy fácil decir para nosotros, ¿no? Oye, tú que eres adicto a la comida, o tú que eres anoréxico, o tú que sufres algún trastorno, ya, deja de hacerlo. Pero es una conducta compulsiva, Así ¿no? es. Entonces ellos van en un círculo vicioso y no salen de ese círculo. Entonces las adicciones son algo bastante fuertes. Y bueno, y luego el pastor también va a hablar de unas microadicciones serían, ¿no? Que como que no son tan escandalosas como las adicciones a las drogas, ¿no? Que todos tenemos. Y ahí sí, pues ahí decimos, ¿no? ¿Será que esta adicción que yo tengo de repente al control, ¿no? De repente a la comida, de repente a cualquier otra situación que la repito y la repito y la repito en mi vida, ¿será que esta es menos perniciosa que la de las drogas? ¿O será que estoy al mismo nivel de un drogadicto? No, Pecados chiquitos y creo que grandes. ese es el dilema que plantea el autor en todo el libro. ¿No? Que no nos Mm, sintamos mejores que un adicto, sino que aprendamos a identificar nuestras adicciones, nuestros pecados y tengamos conciencia de que el pecado no es una acción, no es esta acción de matar, no, sino que va desde dentro del corazón, que ya existe el pecado, sino que las circunstancias ya te llevan a reaccionar así, de manera pecaminosa, ¿no? Entonces, yo creo que todos los pecados tienen algo de intencionalidad. Quizás nosotros como seres humanos podemos ponerle grado, ¿no? Este pecado es como que más intencional fue, ¿no? Más, pero la mayoría todos serían intencionales, sino que la diferencia está en que reconocemos que es pecado o no, así es. ¿no? Este adicto dice que él sabía que estaba pecando, ¿no? Tenía la conciencia clara, ¿no? De que estaba pecando, pero no podía evitarlo. ¿No? Tiene una dependencia a esas sustancias, una dependencia de su cuerpo, ¿no? A esas sustancias, ¿no? Entonces él sabía que estaba pecando, dice, sí, lo intentaba vencerlo, sí, dice, y cuando él comenzaba a consumir estas drogas, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo, también lo sabía, ¿no? Y esas preguntas podemos hacerlas nosotros para cualquier pecado que creemos tener, ¿no? ¿Este pecado es intencional o luego sin intención? O vamos a hacer tipo Aarón, ¿no? Que dijo, bueno, el pueblo me dio las joyas, ¿no? Y, y salió el becerro de oro, dice así. Sin intención fue, dice. Se armó el becerro de oro. A mí me da risa mucho Echarle la culpa. esa historia, ¿no? Porque Aarón se Mari, quiere lavar las manos, ¿no? ¿Ah? eh, Dígame, Mari, hermano. por ejemplo, cabería la expresión, por ejemplo, cuando el Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Puede entrar a tallar en estos los casos intencionales que dicen ustedes?
cargar nuestros pecados, dijo. No, le decía, en los pecados intencionales, ¿no? El Señor dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es el Ujú. negarse a sí mismo, es decir, entraría en este caso de los pecados intencionales, hermana. ¿Cómo dice usted? A ver, ¿qué dice? Pero Pero negarse a sí mismo no eso sería un no es pecado, pecado. no es pecado. No, Negarse. yo no digo que, yo no digo que negarse a sí mismo es pecado, sino es para ser uno discípulo de Jesús, todo lo que nos agrada, todo lo que nos gusta, todo lo que nos atrae, y si eso es un estorbo para la vida espiritual, el Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, Ujú. cargue su cruz cada día y sígame. Entonces, por eso yo le decía, a ver, el negarse a sí mismo quiere decir dejar todo lo que nos estorba, y si un pecado intencional nos estorba para la vida espiritual, el Señor nos dice, niégate a tus apetitos, niegues a sí mismo, quiere decir, uno tiene que sobreponerse a todo lo que nuestro ser nos indica a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Claro, No hermano sé si me dejo Arcadio. entender. Claro, pero hermano Arcadio, como decía María Dígame. Laura, es fácil de repente en nuestra realidad decir que podemos poner toda nuestra fuerza de voluntad y dejar algunos pecados que nos agobian, pero cuando vamos a la realidad de un fármaco dependiente, de un drogadicto, de un alcohólico, que será fácil dejar todo su adicción y cambiar de la noche a la mañana de vida para ser perdonado, cosa que no es tan sencilla. Y lo bueno que menciona aquí de este ejemplo, dice primero que este joven adicto a las drogas tiene una actitud de tristeza. Él se preocupa, él siente que está haciendo algo malo, entonces tiene una actitud y quiere abandonar esa actitud que le llama una acción. Entonces, aquí dice, ¿estaba aquel joven genuinamente arrepentido? Podemos decir que sí, está arrepentido, pero no puede dejar esa cruz o dejar esa carga que le agobia de la droga, no lo puede hacer, sin embargo, sigue teniendo tristeza y arrepentimiento. Y esos son requisitos para que Dios pueda ayudarnos a vencer esos pecados. Después, Sí, después menciona un ejemplo más de nuestra vida real, el que podemos llamarlo pecado chiquito, pero que al fin y al cabo también es igual que los demás pecados intencionales, pero que Dios también está dispuesto a perdonar cuando ve la actitud de la persona. Dice, suponga que hay una dama cuyo pecado favorito es el chisme, Ujú. y un sábado de mañana, Muy bien. mientras escucha el sermón del pastor, dice, Dios la convence de lo malo que es el chisme. Y nadie lo señala. Ya lo convence y dice, y de inmediato ella dice, se arrepiente del chisme y se siente muy triste, muy acongojada por su pecado. Y dice, y jura que lo dejará, nunca más va a ser chismosa, dice en su corazón. Ajá. Y sigue diciendo, en efecto, durante 2 semanas, mire, durante 2 semanas deja de ser chismosa, porque está poniendo fuerza y voluntad, ¿no? Pero un día, Claro. mire, dice, pero un día se entera que el primer anciano y la directora del coro están sosteniendo una relación ilícita y ya no puede aguantar el chisme y cede ante la tentación y se da vueltas y vueltas por allá y toma el teléfono y comparte aquellas noticias con su mejor amiga. Y dice la pregunta, ¿cree usted que Jesús cubrirá el pecado del chisme de aquella hermana, una transgresión obvia con sus méritos divinos? Es un pecado intencional, Claro, es una claro, adicción. es que ahí el error sería, claro, ahí para eso hay una, ¿cómo se puede decir? Ahí, en lugar de
de chismear, más bien hablar con la persona que pecó, ¿no? Eso sería, y ahí también la persona que dejaba ya el chisme podría, digamos, ver que cambia con la actitud de ella misma cuando lo aconseja a las personas que lo ven que están pecando. Entonces ya no sería chisme, sino sería un consejo que ella trata de sacarlo de ese pecado a esa pareja de personas que están teniendo o están pecando, ¿no? Que no debería de ser. Ya eso ya no sé, ya no sería chisme, pero ahí sí dice pues que ella dejó 2 semanas de chismear, pero después se entera de esa noticia. Sí. Entonces, eso es muy buena en esta lección, porque nos enseña que en lugar de seguir chismeando, al contrario, llamar a las personas, ¿no es cierto?, que están pecando y aconsejarlos. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro, claro. Claro. Es que eso es en un mundo perfecto, pues, hermano Arcángel. En el mundo real, la gente le gana, pues, la boca, ¿no? Y Sí, entonces, bueno, cuando Una está adicción. hablando, está disfrutando del chisme, sucede lo mismo que con el adicto, ¿no? Luego que termine el chisme, va a decir, uy, pequé, ¿no? Hablé de esta persona, hablé de tal, no, 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 señor, ya perdóname, perdóname, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que en un pecado que nosotros creemos que es menos, menos feo, ¿no? Quizás es pequeñito, ¿no? En comparación con un adicto que bebe alcohol o con alguien que se inyecta alguna droga, ¿no? Y nos parece gracioso y decimos, oye, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también lo he hecho, porque cualquier persona lo puede caer en ese pecado tan sencillo, porque la lengua es bastante fácil, sí, es un órgano, fácilmente hablamos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago, ¿no? Es que a veces nos escandalizamos, ¿no? Pero cuando no nos toca a nosotros, ¿no? Cuando el pecado es del otro, ¿no? Pero cuando es un pecado que quizás nosotros también cometemos, decimos, no, es una pequeñez, ¿no? Parece que Dios también va a perdonar esto. Entonces, eso es interesante de ver, ¿no? El Yo sí hermano creo que Elías Dios quiere puede intervenir, perdonar, hermano. ¿sí? Y bueno, Hermano ahí está nuestro Elías. hermano Elías que quiere conversarnos algo. Hermano, Muchas gracias. Quería, como te decía Mari Laura, ¿no? Cada capítulo, me preguntaste al inicio, ¿no? ¿Cuál me había impactado más? Y es que en sí todos, mira, todos, la plataforma petrolífera, después está diferenciar la fe, las obras, después está, y cada capítulo tiene algo. En este capítulo, miren, yo quisiera colaborar con esto. Miren, eh, en toda la Biblia vas a encontrar que antes, perdón, en toda la Biblia mucho habla del antes de. Dios es alguien que trabaja en base a prevención, porque Él quería que su pueblo Israel, en donde es su escuela, ¿no? Que era el santuario, dijo, todos los días me van a buscar a mí a primera hora, un sacrificio, ¿no? Para iniciar el día. ¿Por qué? Sabía que necesitaban mucho de su comunión con Él. Dios trabaja siempre en base a la prevención. Por eso, y tomando la palabra de Mari Laura, en el mundo ideal deberíamos considerar esto para cuidar las avenidas del alma. De no hacer esto, vamos a tener problemas. Segundo, todo esto se hace para que podamos aprender a depender de Cristo en todo aspecto. La dependencia de Cristo es vital para un cristiano. Segundo, nosotros sabemos que cuando hablamos de un pecado premeditado, estamos hablando de algo que ya se planeó previamente. Y es importante esa pequeña diferencia con todo tipo de pecado que todos lo vamos a cometer. Pero premeditar tiene un plus. Una cosa es que yo me golpeo y lanzo una mala palabra, ¿no? Y otra cosa es que yo digo, esta persona me cae mal, le voy a decir sus verdades y empiezo a planear ahí maldades en mi mente para decirle, ¿no? Hay mucha diferencia. Tercer punto. Miren, habiendo considerado que Dios trabaja en prevención para que nos enseñe a depender de Él y cuidar las avenidas del alma, habiendo visto que es premeditado, ¿no? Es que yo voy planeando y después lo llevo a la acción.
Pero mire esta mente que ha tenido que hacer algo para que este pecado se ejecute, ¿no? Planearlo. Eso es premeditar. No es algo que salió. El ejemplo que dijo creo, no recuerdo una hermanita del niñito, ¿no? Del niñito que hace sus cosas malas, ¿no? Tenemos nuestra naturaleza humana pecaminosa. Es la herencia de Satanás que todos tenemos. Por eso nos acogemos a Jesús con uso de razón. No somos como el católico que bautiza sin uso de razón, sino con uso de razón, y Jesús nos adopta como hijos, ¿no? Pero eso es, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces, nosotros entendemos que Satanás quiere luchar contra algo. Y no es contra que yo peque aquí, que yo peque allá, no. Si se han puesto a pensar, van a darse cuenta que lo que Satanás quiere quebrar es la fe. Él no, él en algún punto quiere que yo pues peque aquí, peque allá, sí, pero ¿para qué? Quiere que dude. Quiere que en algún punto yo comprometa mi fe y diga, yo creo que Dios ya no me puede perdonar. Ese punto no lo olvidemos, es peligroso. Habiendo ya dicho todo esto, llego a esto, miren. Por eso es que nuestra iglesia tiene castigos y aplicados de manera correcta ayudan demasiado. Gálatas 6:1 es muy claro en este aspecto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y mire esa carga de responsabilidad, ¿ah? Nos señala y dice, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mira cómo hay que aplicar la sanción. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, mira. Listo. Y en este contexto aparece algo delicado, la voluntad. Y aquí vienen los casos excepcionales. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de voluntad, cuando la voluntad es comprometida, es complicada la situación. Una persona adicta, una persona chismosa, uno se pone a analizarlo, una persona bulímica, se pone a analizarlo y vas a encontrar que una cosa, como dice el autor, no es lo que vemos por fuera, pero por dentro hay un mundo de diferencias. Hay un mundo de diferencias de adicto a adicto. Hay un mundo de diferencias de chismoso a chismoso. Pero el tema interno solo Dios lo conoce, nosotros no, ¿verdad? ¿Por qué es que hay que aplicar las sanciones en todos los aspectos? Porque nosotros vemos lo exterior, pues, y por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, para concluir lo que quería decir, miren, en Salmo 143:10, el consejo es este: enséñame a hacer tu voluntad. Otra vez esa palabrita voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. La voluntad, hermanos, es vital. Hay personas que su voluntad está muy comprometida. Hay personas que se acercan a Jesús con la voluntad terrible, destruida. Y ahí viene el trabajo de mayordomía, el trabajo de ese Jesús que dice, ¿no? Id y haced discípulos, dice, no dice vaya y preséntale una verdad nada más, no, haced discípulos. Si solo dijera id y cuéntale el evangelio, bueno, pero dice y haced discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Esa chamba no es fácil. Esa chamba implica hacer un seguimiento, acompañar a la persona, ayudarle, ser ese apoyo que va a necesitar en este camino. Y en ese camino que es largo vas a tener que tocarle muchos aspectos, donde vamos a tener que empezar a trabajar en base a su voluntad. Tiene que ponerlo en manos de Dios para empezar a vencer. Dos casos, y con eso termino, que van a ayudarnos a entender. Miren, y no voy a tocar adicción ya, ni donde la voluntad terriblemente ha sido comprometida. Pedro y Pablo. Ese caso me encanta. Pedro, miren, un fiel hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo, trabaja bastante, pero públicamente es hipócrita. Se acerca a los gentiles cuando no hay judíos y los abandona cuando llegan los judíos. Y Pablo, una persona intransigente, no es capaz de perdonar ni dar una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y no vamos a decir que esas personas no tenían el Espíritu Santo, ¿no? Queremos explicar y poner en claro esto. Miren, todos tenemos algo que hacer y se va a hacer en base a nuestra voluntad. Solo que hay casos donde esta voluntad es demasiado comprometida. Segundo, premeditar un pecado es peligroso. Tenemos que aprender a trabajar en nuestra mente y para eso hay que prevenir. Y en este camino vamos a encontrar que la duda es la arma de Satanás. No es que yo me vuelva un chismoso,
No es que yo me vuelva un borracho. Esos son sus caminos. ¿Para qué? Para que enflaquee nuestra fe y Él siembre la semilla de la duda. Ese es su trabajo de Él. Dudar que Dios no es tan poderoso para perdonar cualquier pecado o que dudemos de que Dios no puede perdonar algún pecado o que dudemos que no nos puede cambiar. El versículo es clarísimo. El justo 7 veces se cae, 7 veces se levanta. Jesús dijo, 70 veces 7 perdonarán. Conclusión de todo lo dicho, es posible caer 1000 veces en un pecado, pero también es posible vencerlo. Y de una situación a otra, también hay 1000 puntos de diferencia. Sí que sé que toqué varias cosas, pero eso quería compartir. Gracias, hermano Elías. Y de esa manera entonces vamos sacando esas Interesante lo conclusiones que dice nuestro hermano Elías, al ¿no? respecto. Siga, Por hermano. eso, sí, el título de este libro nos hace meditar mucho, hermanos. El título del libro, el dragón que llevamos dentro. En otras palabras, ¿qué es el dragón? El diablo que llevamos Sí, dentro, fue ¿no? Entonces, naturaleza humana hermanos, pecaminosa. sí, así es. Entonces, nuestra naturaleza nos inclina, como dice el apóstol Pablo, siempre a hacer el mal. Y nadie se ha escapado, hermano, de eso. Imagínense, Abraham, ¿no? Por dudar, desconfiar de Dios, pecó, ¿no? El mismo Moisés, ¿no? Dios le dio una orden y él hizo otra. Por esa razón no entró a la Canaán terrenal. Y así, el mismo Pablo fue como dice el hermano Elías, ¿no? O sea, que le dijo en su cara a Pedro, ¿no? Lo llamó hipócrita. Hermanos, es decir, mire, y esas personas que, según la palabra de Dios, son gente consagrada con el poder del Espíritu Santo, el mismo Aarón que permitió que el pueblo de Israel, digamos, pecare, y así podemos nosotros pues, nombrar muchos personajes bíblicos, pero el propósito del enemigo de Dios, hermanos, es que quiere derrumbarnos. Entonces, sea el pecado grande, sea pecado pequeño, ante la presencia de Dios es pecado. Y como somos de naturaleza pecaminosa, de una y otra manera vamos a pecar. Y eso lo sabe Jesús, porque Él lo vivió en carne propia, las luchas que tiene el ser humano, ¿no? Él fue tentado muchas veces, dice, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Él se encarnó justamente para Él sentir personalmente la fragilidad humana, ¿no? Ahora, él ¿por qué se fortalecía orando? Prácticamente pasaba noches enteras orando. Porque él tenía temor caer en pecado. Entonces, hermanos, miren, si el tentador, valga la redundancia, lo tentó a Jesús, al verdadero Dios, ¿qué queda de nosotros? Por eso es que en cada capítulo de este libro hay temas de mucha meditación, hermanos. Yo diría, yo personalmente estoy muy lejos de Dios porque reconozco que me falta mucho, reconozco que muchas veces caigo en cosas tan simples y uno a veces después se da cuenta que cayó, que pecó, ¿no? Entonces uno pide perdón a Dios. O sea, hermanos, el dragón para que lo saquemos de nuestros seres, solamente con el poder de Dios nomás, ¿no? Porque así nomás con nuestra fuerza, con nuestra voluntad es difícil, difícil, difícil. De una y otra manera nos va a hacer pecar, de una y otra manera. Y él lucha con el ser humano porque nosotros somos el blanco en esta guerra mundial, ¿no? Entre Dios y Satanás, con el fin de que nosotros nos perdamos. Ese es su plan de él y él no se duerme. Pero el Señor contrarresta estas cosas cuando él dice en 1 Juan capítulo 2, 1 y 2, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, hermanos, la salvación es Cristo. Pecaste, muy bien, pide perdón a Dios y Dios te perdona. Y Cristo es nuestro abogado. Entonces, yo justamente decía esto en la lección de escuela sabática, si Cristo es nuestro abogado,
para que tu abogado te defienda en un juicio que estás ante la corte. Tu abogado tiene que saber todo. Entonces, ¿para qué? Porque el abogado te pueda defender. Ahora, si Jesús es mi abogado, yo tengo que contarle todo, mi pasado y el día a día que estoy viviendo. Tengo que contarle todo para que él sepa, ya que es mi abogado, para que él sepa y él me pueda defender. Entonces, no, es decir, no dejarle de contar nada, decirle todo al Señor, porque el abogado terrenal para que te defienda, él tiene que saber perfectamente tu caso. Entonces, al saber perfectamente tu caso, él ve cómo, como se puede decir, sacar de la vuelta a la ley, de tal manera que te saque libre, aun cuando tengas, digamos, las de perder, pero te trata de salvarte. Si el terrenal te pide eso, mucho más Dios, hermano. A Jesús tenemos que contarle todo, día a día, en nuestras oraciones, contarle todo, porque a Él no lo podemos mentir. Y si no le contamos algo, ya le estamos ocultando. Entonces ahí estamos pecando ya, ¿no? Eso quería comentar, hermanos. Muy interesante el libro, los temas son muy profundos. Exactamente, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que dice el hermano Arcadio es relacionamiento, ¿no? Fe es relacionamiento con Dios, ¿no? Aprender a confiar en Él, aprender a ser de Él un amigo, ¿no? Hermano Isaías, ¿hasta ahí llega su Dígame. presentación o le falta algo más? Díganos. No, sí, con eso hemos terminado. Más bien, una pregunta también que sí ha surgido es de que cuando todos estamos propensos a esos pecados intencionales y, pero mayormente somos más aptos a señalar en el caso de la iglesia, mayormente a detectar los pecados de otras personas. Y, y la iglesia también dice que a veces actúa con una disciplina. Eh, la actitud de la iglesia en una disciplina ante un pecado de un hermano es necesaria, pero debe tenerse mucho tino en ese sentido, no para disciplinarlo solamente, sino para rescatar a la persona. Y que ahí cuando uno estando dentro de la iglesia y se señala y se tiene que disciplinar a un hermano, es muy difícil pues lanzar la piedra cuando hacemos una mirada introspectiva y a veces no somos capaces de decir la verdad. Y Mm, ante eso a veces callamos, pero en vez de hacer bien, no lo hacemos por no tener ese tino. Y dice lo que tenemos que usar es esa bondad para saber rescatar a los hermanos en vez de disciplinarlos así directamente. Que también muy interesante, pues si nos vamos dando cuenta cada día más de que hay, cuando se trata de dragones, hay muchos dragones que tenemos que eliminar de cada uno de nosotros. Y también tenemos que aprender a no echar la culpa o a buscar siempre una justificación a nuestros errores, porque Dios quiere que reconozcamos nuestro sí, pecado y nos sí. arrepintamos. Cuando no hay eso, no hay perdón. Hay una frase, ¿no? Que yo siempre, al menos no me gusta usar porque es como que negáramos un poco el poder de Dios, ¿no? A veces los hermanos lo hacen con buena intención, ¿no? Pero dicen, el diablo me hizo hacerlo, ¿no? El diablo está que me tienta, el diablo, cosas así, ¿no? Y es como que echarle toda la culpa al diablo de tu voluntad, ¿no? Y yo he escuchado a varios hermanos, ¿no? Que son muy misioneros, ¿no? Que ganan almas, ¿no? Y a veces hablan de su vida pasada, el diablo me hizo hacer aquello, ¿no? Está bien si lo entiendes así, pero no está bien echarle toda la culpa al diablo. Nosotros, es cierto que muchas veces vamos a ser tentados, ¿sí? Pero nuestra voluntad es nuestra, ¿no? Nuestra culpa es nuestra, ¿no? Haríamos bien en asumirla, ¿no? Entonces, al menos este libro nos dice, sí, 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 las bestias de Apocalipsis son importantes, las bestias, los dragones que aparecen ahí son importantes, ¿no? Pero ¿qué? ¿Y si ni llegas ahí? ¿No? Y si de repente mañana mueres y no llegas a ver todo eso,
¿no? Ahorita es el momento de enfrentarte a tus dragones, ¿no? Como dice, usted ya cambió el nombre, ya los dragones que debemos enfrentar. Bueno, el dragón, ¿no? O sea, toda esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Ahora es el momento, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera si llegaremos a ver las plagas finales, ¿no? No sabemos. Bueno, es un dragón de varias cabezas. Ya, el que tenía varias 10 cabezas. Bueno, hermanos, ha sido un gusto. Bueno, ahí les dejo la pregunta de debate, quizás para el repaso, ¿no? ¿Estará bien como cristianos apoyar ciertos programas donde solamente se promueve chisme? Entre paréntesis, Magali TV, Esto es Guerra, programitas así. Lo dejo ahí de debate. Yo te Como lo les pongo digo, más ¿no? complejo. Yo te hago más complejo tu pregunta. Tú hace rato dijiste que hay hermanos que le echan culpa a Satanás, ¿no? Y yo te preguntaría, bueno, repregunto, ¿no? ¿Será Satanás o será nuestra naturaleza humana pecaminosa? ¿Cómo funciona eso, no? Romanos 7, 19 y 20 puede ayudarnos a pensar en eso. Es nuestra naturaleza. Pero no podemos negar que muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, malas, ¿no? Son resultado del actuar de Satanás. En fin, ahí tendríamos que pedirle un poco de don de profecía que nos mostrara, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace Satanás y qué es lo que, lo que hacemos nosotros, ¿no? En fin, hermanos, voy a aquí dejar de grabar, ¿sí? Porque quiero enseñaros, espérense, ya. Esperen un momentito, que todavía no se va la reunión, calma, calma. Pausar la grabación.